tengo medio borrado la línea temporal, el momento en el que conozco a Ronald. Sí me acuerdo que fue acá en Punta Arenas. Yo creo que ese en realidad debe haber sido el primer encuentro con Ronald, que se organizó una feria del libro en la Universidad de Magallanes. Mi mamá estaba como seremi de cultura, entonces la organizó ella junto con el escritor Oscar Barrientos, y yo estaba justo en el taller de la Fundación Neruda, el taller de poesía. Entonces ahí gestionamos para que el taller de la Fundación Neruda viajara acá a Punta Arenas, como a estar en la feria, a hacer unos talleres, y paralelamente mi mamá había invitado a Ronald Kay. Entonces nosotros llegamos como taller y mi mamá me dijo, oye, tengo que ir a buscar a este caballero, a Ronald Kay, ¿me acompañas? Yo creo que te va a encantar conocerlo. Yo había leído solo el libro que no es el más conocido, que es el Pound Propercio, o el Propercio Pound. Entonces en esa traducción, y me había gustado mucho ese gesto, que es ese libro que tiene las 3 columnas, como que tiene el texto de Propercio en latín, después la traducción de Pound, que ya es una traducción muy libre, y después la traducción de Ronald, y que entre medio colocaba como un verso de Gabriela Mistral, como que me gustó mucho ese gesto. Como que no recuerdo cómo llegué a ese libro. Quizás mi mamá lo tenía en la casa y cuando me dijo, oye, vamos a ir a buscar a este caballero al aeropuerto, yo lo leí. Quizás fue algo así. Que no tenía idea de manuscritos, no sabía del espacio de acá, como que solo sabía eso. Entonces lo fuimos a buscar en el auto de mi mamá, un auto pequeño, y iba Ronald como gigante sentado adelante, y yo iba atrás y le dije así como, oye, leí esto, y nos fuimos conversando, le dije que me había gustado mucho como ese gesto de traducción, y a Ronald le sorprendió mucho que yo lo conociera y que hubiera leído eso. Y ese fue nuestro primer encuentro, como el trayecto del aeropuerto de Punta Arenas hasta la ciudad. Y después, en ese mismo viaje que estábamos todos con la fundación, creo que nosotros no alcanzamos a escuchar lo que presentó Ronald acá en la feria, pero sí nos fuimos a una picada donde venden empanadas fritas de pino, que son como las mejores, que es el Bar Saturno. Entonces estábamos sentados los días de la fundación, junto con Ronald Kay, con un tremendo plato de empanadas, con unas cañitas de vino, y él nos pedía a cada uno que leyéramos un poema. Entonces nosotros leíamos un poema y Ronald decía, de nuevo, y nosotros volvíamos a leerlo. Y ahí recuerdo que a él le gustó lo que yo escribí, que para mí también fue como bien sorprendente. Eran poemas que ya no escribo, pero eran como sobre la ciudad. Y yo en la fundación era la más chica, entonces me sentía como la que tenía menos experiencia, la que tenía como que aprender más de los demás. Era un taller casi de puros hombres, éramos solo 2 mujeres. Entonces para mí fue como que me sentí muy validada por este hombre que le había gustado mis textos. Y después, bueno, pasó un poco el tiempo, yo estaba estudiando en Santiago, volví a Santiago, y Ronald, hablando con mi mamá, le dice que necesita a alguien que lo ayude a ordenar como una especie de secretaria, que lo ayude como a ordenar sus archivos en el computador. Y nada, entonces yo llegué a trabajar con él de forma muy como doméstica, como trabajo muy... Nos sentamos al frente del computador y me decía como, ya tengo todos estos duplicados, y me decía como, ya, fíjate entre estas 3 carpetas qué archivos están repetidos, cuáles no, cuáles borramos. Y me acuerdo también que la primera reunión que fui a su casa ahí en Isabel Riquelme, como para que nos conociéramos, para que él me explicara lo que había que hacer, él cachó que yo no tenía idea de manuscritos, que no había leído del espacio acá, entonces me pasó como que fue a buscar y tenía un ejemplar de manuscritos en una caja de cartón, como envuelta, y me lo pasó, dijo, nos vemos mañana, así. Y yo me fui con esta caja envuelta, así como abrazada en el metro, y lo empiezo a abrir y veo esta revista como que primero visualmente es muy interesante, y claro, ahí empecé a ver que estaba Parra, que estaba Zurita, que eran sí nombres que sí conocía. Pero claro, me acuerdo que intenté leer rewriting, por ejemplo, y me gustaba mucho cómo estaba diagramado, me gustaban las fotos de atrás, pero no entendía casi nada, y estaba muy angustiada de tener que volver al día siguiente a la casa de Ronald, como supuestamente habiendo leído y hecho la tarea. Pero en el fondo, con el tiempo, como que siento que fui entendiendo el contenido de esos textos, pero de manera más como nuestro trabajo cotidiano. En el fondo, como yo tenía que ordenar como las carpetas digitales, fui viendo, en ese tiempo estaba preparando Fuera de Escala, me acuerdo. Entonces fui conociendo todos esos trabajos, pero como desde las maquetas, de los primeros borradores. No sé, fui viendo cómo él trabajaba en digital, por ejemplo, cuando tenía como muchos documentos, iba pasando de un documento a otro, que ahora que lo pienso es la forma en la que yo trabajo ahora también, como que siempre abro 2 Word y voy pasando de uno a otro. Entonces de ahí fui como entendiendo más como desde adentro, como no tanto desde lo teórico, sino como desde adentro, como lo que él, como su pensamiento en el fondo. Y empezamos a trabajar en la lógica del vértigo un poco posterior.
Porque primero, claro, mi trabajo era como muy doméstico y siento que de a poco fuimos agarrando confianza. Me acuerdo que en algún momento yo tenía como una agenda donde anotaba todas las cosas que tenía que hacer, como las cosas para la U, y reuniones y lo que sea, y lo tenía siempre como destacado con colores, cosas así. Y Ronald vio y dijo como, oh, mira, me gustan estos colores, me dijo, quizás podemos trabajar en la lógica. Y él siempre trabajaba en paralelo con Mario Muñoz, como que con él hizo como el grueso de la lógica del vértigo. Y llegó un momento donde Ronald quizás estaba tan obsesionado también con el libro que trabajaba, no sé, yo llegaba por ejemplo de 3:30 a 5, trabajábamos nosotros en la lógica y yo me encontraba con Mario en la salida, que llegaba Mario a seguir trabajando con Ronald. Y nada, también fue muy sorpresivo porque yo no trabajábamos en InDesign, por ejemplo, yo no sabía mucho de diseño, pero vi muchos videos de YouTube, como que fui aprendiendo desde el querer hacer, y también lo hacíamos de forma muy artesanal, como que ahora pienso que como para cuadrar el texto en la página hacíamos como unos cuadrados que después íbamos repitiendo en cada página. Y ahí también entendí como la importancia, como en la práctica entendí también el contenido de rewriting, como la importancia de la diagramación, como que él me decía, y si vamos a diagramar la página, todo tiene que anclarse a algo, como que esta altura del título se tiene que repetir en esta página, y si la tenemos en esta página es porque se repite en otra. Entonces como esta especie como de coherencia que sustentaba la diagramación del libro. Que es algo que nosotros después también hicimos cuando estábamos haciendo como la última edición de La Lógica del Vértigo, como ya, este título es de la misma categoría que este título, y por eso tienen que ir en estos distintos lugares. Y creo que eso es algo que aprendí ahí con Ronald de forma muy artesanal, o sea, trabajando con InDesign, que es una herramienta especializada, pero de forma muy artesanal, como se habría hecho análogo, me imagino. Claro. Como midiendo, con cuadraditos, con reglas. Y ahí entonces empezamos a trabajar en eso, y él también me iba contando como a medida que íbamos pasando, porque en el fondo como La Lógica del Vértigo es esta especie de archivo, de compendio de sus trabajos en los años 70. Cuando llegábamos a la parte de manuscritos me contaba un poco de manuscritos. Cuando llegábamos a la parte de, ahí mismo de Raúl Zurita, de las planchas de yeso, me contaba cómo habían sacado fotos a las planchas de yeso con los poemas de Zurita. Entonces, claro, siento que siempre es como del relato más personal que desde lo teórico. Y siento que lo teórico ha venido después, como tratando de postular proyectos para el archivo, por ejemplo, como que he vuelto a leer todos los textos y los entiendo también desde otra forma. Siento que la forma en la que fuimos armando el archivo y la forma en la que hemos postulado los proyectos y, no sé, todos los trabajos que he hecho vinculados a Ronald después, tienen como esa base donde está muy ligado como la vida, la propia vida, a un modo de hacer teoría, un modo de hacer arte. Como que siento que una de las grandes lecciones que aprendí de Ronald es eso, como de que el arte y la teoría no se hacen porque sí, sino que es porque nos permiten entender el mundo de una forma. Entonces yo siento que él todo el tiempo, o sea, ahora cuando miro La Lógica del Vértigo, cuando leo los textos que abren las coordenadas, como que siento que todo su trabajo como teórico, todo su estudio, lo que ve en Mallarmé, lo que ve en Rimbaud, yo estoy segura que es como que lo ayuda, le dan como las coordenadas para leer como el mundo. Y eso encuentro que es muy interesante y claro, y que además esta lectura del mundo y este trabajo como riguroso también, porque sabemos que Ronald era muy obsesivo, como podíamos pasar horas como moviendo una foto 1 centímetro más atrás, cambiando el fondo, como esto como medio de viejo mañoso que siempre dicen, como que ahora en retrospectiva yo también veo como alguien que estaba muy encariñado con su trabajo. Entonces como que en el fondo se exigía este rigor como en el hacer, porque era una forma de rigor con la vida también, como con la vida y con el entender el mundo. Como que Ronald siempre tuvo como una especie de como obsesión con el propio archivo, como volver sobre las cosas anteriores, por ejemplo, y como esta especie de lógica del vértigo, decir como esto que pasó antes pareciera que pasó después. Estoy pensando, por ejemplo, en las variaciones ornamentales que él escribe cuando está en Alemania, a principios de los 70, y que se publican después, casi el 79 o el 80, en Santiago, y que parecían que fueran textos escritos después de la dictadura, después del golpe de Estado.
y no. O pienso, no sé, después en los 2000, cuando vuelve a Chile y publica los inéditos de la década de los 60, como que publica textos que había escrito hace mucho tiempo. Entonces siento que en la tentativa Artaud está ese mismo gesto como de volver atrás, pero estoy pensando como de volver atrás, pero también ligándolo a toda su teoría como de la reproducción técnica. Como que él siempre decía que la foto es lo que permite como dilatar el tiempo y el espacio en el fondo, como que llevar un momento y hacer que ese momento que está fechado en un momento específico, en un espacio específico, con unas personas específicas, viaje a través de la historia. Y por eso esta idea como del happening extendido un poco, que ocurre en un momento dado, sin público, pero que se va extendiendo en el tiempo a través del registro, que en este caso eran las fotos. También tenían la televisión prendida con una radiografía encima, tenían las grabaciones de voz, entonces habían como muchas formas de reproducción operando. Entonces yo creo que en el fondo la tentativa Artaud también podría ser una especie como de poética, de como forma de hacer donde volvemos hacia atrás y traemos cosas del pasado, las traemos al presente porque nos ayudan a leer el presente también. Claro. Y también yo creo que, yo no sé si ahí el 74, cuando se iluminó el signometraje y hicieron como esta experiencia, no sé si ahí mismo Ronald habrá deliberadamente dicho como no vamos a publicar esto de ninguna forma, o solo fue algo que pasó, se archivó. Porque él siempre dice que en el fondo se guardó lo que se hizo en ese momento para que no se leyera como una acción de arte en dictadura. Como que quería que se pudiera leer como un poco más allá de eso. No, yo creo que me marcó muchísimo. Ahora lo pienso para atrás, como que han pasado más de 10 años de que yo estaba trabajando con él, como que lo conocí el 2014 y debemos haber empezado a trabajar el 2015. Yo estaba todavía estudiando literatura y siento que pasé a ser como la chica que trabajaba con Ronald Kay, como que entre mis compañeros, porque muy pocos conocían a Ronald Kay, habían algunos que sí, que lo conocían como a través de Zurita, como que por ahí hacían la conexión, pero en general no. Entonces a mí me encantaba como, no sé, de repente estar con compañeros y explicarles como, no sé, la tentativa Artaud, por ejemplo, o lo que yo en ese momento les explicaba solo la acción del 70, pero como lo que había sido, o les prestaba libros, les mostraba manuscritos, los citaba a mis trabajos de la U. Pero también en lo personal estaba justo en un momento donde estaba estudiando letras, que me gustaba mucho, igual venía de Punta Arenas, no tenía tantos referentes, entonces para mí fue como una tremenda escuela para aprender, para conocer otros autores, conocerlos de otra forma, que no era solo desde los textos, sino en una conversación donde alguien me tratara de igual a igual. Y también cuando estaba terminando letras, tenía que tomar la decisión si seguía con pedagogía o no, que implicaba estudiar un año más. Y me acuerdo que se lo comenté a Ronald y él me dijo como no, sí, hazlo. Me dijo, y esta es una forma de tener como los pies anclados en la tierra. Me dice como no, porque de repente la teoría, la literatura se nos va de las manos, se va por las nubes. Me dijo, y es bueno estar ahí tocando tierra. Entonces para mí eso también fue importante. Y finalmente terminé estudiando pedagogía. El 2017 estaba terminando pedagogía, de hecho. Y claro, siento que eso ha marcado mucho como mi aproximación a la vida igual. Es muy distinto el trabajo en colegios, con niños, y siento que para mí siempre fue una forma de darle sentido a todo lo que leía, a todo lo que estudiaba. Y nada, siento que a Ronald también le importaba mucho eso, como ese contacto con las personas, como no codearse solo con los grandes de la academia. De hecho, siento que él como que rehuía igual un poco eso y disfrutaba mucho de las conversaciones comunes. Y se fijaba mucho en cómo hablaban los distintos tipos de personas según dónde venían. No sé, me acuerdo que veía como The Voice o Mi Nombre Es, como algo así en la tele, que le encantaba, le gustaba mucho como observar como lo que había en la tele. Así que eso por un lado fue para mí muy decisivo, como haber decidido como que es importante, como está bien todo lo teórico, pero que venga primero como lo concreto, como la vida en sí, como las personas reales, y después vemos cómo con la teoría podemos aprender a vivir con esto. O como él siempre decía, que en el fondo como
que el trabajo en el Departamento de Estudios Humanísticos era una forma como de ejercer la vida también, así como cómo podemos encontrar una nueva forma de vivir en condiciones complejas, que en el fondo siempre hay condiciones complejas también. Entonces, vincular siempre la literatura a la vida, en el fondo. Y siento que nuestro trabajo en el archivo también ha sido así, como primero la vida, los materiales, lo concreto, y después vemos cómo la teoría nos ayuda a ordenar o nos ayuda a entender. Así eso ha sido muy interesante. Pero claro, también no es casualidad que yo estudiaba literatura y también me interesaba mucho la escritura. De hecho, el 2017, cuando fallece Ronald, estaba escribiendo los primeros poemas del libro, de mi único libro. Y creo que te alcancé a comentar que creo que Ronald tuvo como solo 2 veces leyó cosas escritas por mí. La primera vez fue acá en Punta Arenas, cuando escuchó mis poemas, y la segunda fue ya más adelante. Yo ya había salido de la Fundación Neruda, pero seguía yendo a talleres, y me acuerdo que me dijo que quería leer mis poemas, y estaba súper nerviosa. Y ya recuerdo que se los llevé impresos, se los pasé, y nosotros fuimos a los 2 días, y me dijo, oye, los leí, pero decidí que no te voy a decir nada. Y yo, ¿qué? Pero nada, y también entendí que era en el fondo su decisión de no querer influir, quizás. Tampoco eran muy buenos poemas, o sea, cuando los miro hacia atrás. Pero nada, siento que también en el ámbito como de la escritura, para mí fue muy influyente, que es algo que también entendí después, el libro Variaciones Ornamentales. Porque es un libro que, claro, yo leí al principio cuando recién empecé a trabajar con Ronald, porque él me hablaba de las variaciones como una forma de escribir también. No se refería como a las variaciones ornamentales solo como un libro, sino como una forma de hacer poesía. De hecho, me dijo, él de repente tenía como un cuaderno y me decía que él seguía escribiendo y que en algún momento él se planteó como ya, tengo que parar de escribir así, quiero hacer otra cosa. Pero que en el fondo había encontrado como una especie de mecanismo de escritura que tomaba el lenguaje de los medios. Y me preguntaron, o sea, y esto lo pienso porque me preguntaron una vez como si es que había alguna relación entre mi libro y Variaciones Ornamentales, sobre todo porque mi libro tiene como algunas partes que son como un registro no tan íntimo, no tan personal, porque mi libro como que reconstruye una historia familiar en Isla Riesco y tiene unos textos que son como en un tono medio científico, como de artículos científicos. Yo pensaba que es de Variaciones Ornamentales, como esos textos que me empezó a interesar como cómo se puede recontextualizar el lenguaje como de la información, como esta especie de retórica de los medios, de cómo... Y qué pasa también, o sea, cómo pasa algo interesante cuando esa retórica de los medios o de la información, como estas frases que quieren ser como hiperespecíficas o muy totalizadoras, que se ocupan en los discursos más científicos, qué pasa cuando lo colocas en un poema, por ejemplo. Y eso lo encuentro muy interesante y claro, y eso lo aprendí de ahí. Y también en la forma de escribir, como de relacionarse con la traducción. Ronald, en ese libro, Un matiz más blanco de lo pálido, que es un compendio de citas también al principio, dice que traducir es como bailar entre escribir y leer, y siento que para mí es eso todo el tiempo. Me gusta mucho traducir y lo ocupo también cuando estoy escribiendo, como que para mí es... cuando traduzco un poema es una forma de entenderlo mejor, pero también es un acto muy creativo, como que es una forma de movilizar cosas que cuando estoy estancada no puedo seguir escribiendo, como que me ayuda a escribir. Y eso como que lo uso hasta hoy y lo aprendí de él también, como entender la traducción no como algo más mecánico, más automático, sino como un gesto creativo. Y bueno, y no es casual que Ronald elija traducir el texto de Pound, que a la vez traduce el de Propercio, porque cuando Pound hace esa traducción de Propercio fue súper criticado por los latinistas porque no era una traducción fiel. Y de hecho tiene como unas cosas muy locas, como que no sé si habla de repente de una tele, por ejemplo, algo totalmente como anacrónico. Y siento que entonces Ronald ve ese gesto de Pound traduciendo a Propercio y después lo replica él mismo con Pound, como que siento que es una traducción... como muy chilenizada también, en ese sentido. Y que tiene que ver con la tradición poética chilena porque tiene un verso de Gabriela Mistral, por ejemplo. Entonces
Entonces, claro, está siempre este como interés de como acercar a la vida también, como a que la literatura sea parte de nuestra cotidianidad. Claro. Que encuentro, sí, muy Claro, interesante.